Saber que Dios es tu Padre es la clave para empezar a orar. En la vida cristiana hay muchas otras cosas que necesitas saber sobre Dios, pero lo que Jesús deja muy claro aquí es que si quieres orar, primero tienes que entender esto. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, si pidiéramos que levanten la mano todos los que están contentos y comprometidos con su vida de oración, tal vez pocas personas lo harían. Pero si vas a una librería cristiana o buscas en internet, encontrarás que existen muchos libros y literatura sobre la oración. Mi pregunta es, ¿por qué sigue siendo tan difícil orar? Bueno, creo que el problema no es la técnica. No estamos buscando una respuesta a la pregunta ¿cómo orar? La petición más importante que los discípulos le hicieron a Jesús fue: Señor, enséñanos a orar. En otras palabras, ¿cómo empezamos? La respuesta no se trata de una lista interminable de técnicas como haz esto o cómo haz lo otro. Tiene que iniciar con la siguiente pregunta: ¿cómo cultivo el deseo de orar? ¿Cómo llego al punto en el que realmente quiero hacerlo? Esa es la pregunta que hacen los discípulos y la que responde Jesús. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Bien, veámoslo en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Así que por favor, toma tu Biblia y acompáñanos mientras comenzamos el mensaje Cultivando el deseo de orar. Aquí está el pastor Colin. Para millones de personas, orar no es más que algo tedioso. Una madre ansiosa agarra un rosario. Un hombre enfermo enciende una vela y se pregunta si servirá de algo. Un hombre de negocios le pide a un amigo que sabe que es religioso: ¿orarías por mí? Creo que lo necesito. Y para cada una de estas personas la oración se siente como un intento incierto de comunicarse con un Dios desconocido. Por eso no es raro que muchas personas se desanimen. De hecho, algunas personas han renunciado por completo a intentar hablar con Dios. En lugar de orar, se han encerrado en sí mismos. Y en lugar de tener comunión con Dios, solo están teniendo una especie de comunión consigo mismos. Se puede ver en el lenguaje que utilizan. Se trata de enfocarse, simplemente de estar en silencio o quietos. Otros han renunciado por completo a la oración. Ahora bien, los discípulos de Jesús estaban muy familiarizados con las pretenciosas oraciones de los fariseos, las cuales no tenían nada de atractivo. También sabían que para las naciones gentiles que no conocían a Dios, en el mejor de los casos, su oración era un montón de frases vacías. ¿Y a quién le interesa hacer algo como eso? Pero cuando los discípulos vieron cómo oraba Jesús, notaron algo que no habían visto antes y les pareció fascinante. Habían visto al Señor Jesús levantarse temprano e ir al monte a orar, y cuando regresaba podían ver que se había refrescado y llenado de esa comunión que disfrutaba con Dios. Cuando llegaba a un punto en el que tenía que tomar una decisión importante, a veces se iba a orar durante toda la noche, y cuando volvía parecía saber exactamente lo que debía hacer. ¿Cómo logramos hacer eso? ¿Cómo orar toda la noche? Los discípulos habían visto esto en Jesús y les resultaba poderosamente atractivo. Sabían que Jesús tenía algo a su favor en relación con la oración, que iba más allá de su propia experiencia, y querían descubrir de qué se trataba. Así que en Lucas capítulo 11 vienen a Jesús y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Noten lo que dice el versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, como ven, ellos estaban observando a Jesús. Cuando terminó, y después de ver lo que Jesús estaba haciendo, se le acercaron para decirle: nos gusta mucho lo que vemos en lo que estás haciendo. ¿Puedes enseñarnos a hacer lo mismo? Desearíamos tener la comunión que tú tienes con Dios. La vemos en ti, pero en realidad no la experimentamos nosotros mismos. Quisiéramos lo que tú tienes. ¿Podrías enseñarnos? Campbell Morgan, que fue un gran predicador del siglo pasado, señaló que los discípulos no le dijeron a Jesús: enséñanos cómo orar. Si lo hubieran dicho así, habrían estado haciendo una solicitud teórica sobre el método o la técnica.
no piden enséñanos cómo orar, sino enséñanos a orar. No estamos solicitando un seminario sobre la oración o un método o una técnica. Jesús, ¿puedes llevarnos hasta ese lugar? Sabemos muchas cosas sobre la oración, pero parece que no alcanzamos a orar como deberíamos. ¿Podrías ayudarnos a lograrlo? Es la pregunta correcta. Y yo esperaría que muchos de los corazones de los que escuchan ese programa digan, sí, eso es lo que deseo. Queremos ir mucho más allá de una interminable discusión sobre métodos y técnicas, sobre barreras y enfoques de la oración. Lo que queremos hacer es llegar al punto donde realmente podamos orar. Esa es la pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. ¿Puedes ponernos en marcha? ¿Puedes conseguir que lo hagamos de verdad? Enséñanos a orar. ¿Puedes llevarnos más allá del mero conocimiento? ¿Puedes conseguir que no nos limitemos a solamente hablar de esto? ¿Puedes hacer que dejemos de castigarnos por nuestros fracasos? Por favor, enséñanos a orar. Ahora, cuando los discípulos hacen esta maravillosa petición, quiero que noten la primera palabra que Jesús dice a modo de respuesta. Padre. En el versículo 2, cuando oren digan, Padre. Ahora, aquí estamos aprendiendo un principio muy importante, y es que saber que Dios es tu Padre es la clave para empezar a orar. Sin duda, hay muchas otras cosas que necesitas saber sobre Dios en la vida cristiana, pero lo que Jesús deja muy claro aquí es que si quieres orar, eso es lo primero que tienes que entender, que Dios es tu Padre. Cuando le piden que los enseñe a orar, Él responde, necesitan saber que Dios es su Padre. Y mientras más entiendan que Dios es su Padre, más inclinados se sentirán a acercarse a Él y más deseosos de querer orar. Si no sabes que Dios es tu Padre, lo más probable es que no tengas muchos deseos de orar y probablemente no orarás mucho. Así que Jesús está respondiendo de manera muy práctica a esta petición honesta que le han hecho los discípulos. Jesús está diciendo que, más que cualquier otra cosa, lo que te impulsará a orar es ser consciente de que Dios es el Padre que te ama. Ahora, para destacar la importancia de esto, quiero que te fijes en que no es solo la primera palabra que Jesús dice en respuesta a la petición de los discípulos, sino que es también la última palabra que Jesús dice en su respuesta. Así que en el versículo 11, que es el final de la respuesta de Jesús, observa que regresa al tema del Padre. O supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cómo podemos llegar al punto donde realmente oramos? La primera y la última palabra que Jesús dice en respuesta a esa petición es Padre. Cuanto más sepas que Dios es tu Padre en el cielo que te ama, más tendrás el deseo de orar. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y el mensaje titulado Cultivando el deseo de orar, el cual es parte de una serie más larga titulada 3 dones para transformar tu vida de oración. En este momento haremos una pausa, pero cuando regresemos, consideraremos la pregunta, ¿quién es Dios para ti? Queremos recordarte que si alguna vez te pierdes parte de un programa, puedes escucharlo en abrelabiblia.org. Allí podrás explorar otros recursos que te ayudarán a hacer crecer tu fe en Jesucristo. Tenemos libros digitales, recorridos a través de la historia bíblica y cursos en formato de video. Ahora, de regreso con el mensaje, analizaremos la pregunta, ¿quién es Dios para ti? De nuevo, aquí está el pastor Colin. Cuanto más sepas que Dios es tu Padre Celestial que te ama, más tendrás el deseo de orar. Ese es el principio que estamos considerando aquí. Y quiero simplemente plantear y responder a 3 preguntas que surgen naturalmente de las palabras de Jesús
en Lucas 11. La primera es, ¿quién es Dios para ti? Porque lo que respondas determinará si tendrás deseo de orar o no. Permíteme plantearlo de la siguiente manera. ¿Es Dios un extraño para ti? Cuando era pequeño y vivía en Escocia, mi mamá me dijo que nunca hablara con extraños. ¿Alguien más tiene una mamá que le haya dicho eso? Nunca hables con extraños. Si Dios es un extraño para ti, no querrás hablar con Él. Ahora, por supuesto, el único momento en el que podrías hablar con un extraño es en caso de una emergencia. Es decir, si estás sufriendo un infarto y no hay nadie a tu alrededor a quien conozcas, le pedirás ayuda a cualquiera, incluso a un desconocido, pero solo lo harás si te encuentras en una emergencia. Si Dios es un extraño para ti, así será tu oración. Quizá le llames cuando estés en una situación desesperada y necesites ayuda, pero en cualquier otro momento no hablarás con Él porque es un extraño para ti. O quizás para algunos, Dios es simplemente una fuerza superior, pero obviamente hay una gran diferencia entre una fuerza y una persona. Y si Dios es simplemente una fuerza superior para ti, entonces puede que quieras utilizarlo, pero no querrás hablar con Él. La electricidad es básicamente energía destinada a nuestro uso y puede utilizarse para calentar o enfriar tu casa. La energía de la dinamita se puede utilizar para explotar rocas y abrir un camino para un ferrocarril o una carretera. La energía es la que utilizas, pero es solo un medio para conseguir un fin, nunca un fin en sí misma. Ahora bien, si simplemente ves a Dios como una fuerza superior, ¿por qué hablarías con Él? Quizá quieras aprovechar algo que Él puede hacer por ti, pero tener una relación con Él te resultará bastante extraño. No es posible entender la Biblia partiendo de la base de que Dios es simplemente una fuerza superior. ¿Cómo podría una fuerza superior amar al mundo? ¿Cómo puede una fuerza superior dar a su Hijo por el mundo? Si solo has entendido a Dios como una fuerza superior, aún no estás en el mundo de la Biblia. La palabra Padre deja claro que Dios no es una fuerza que podamos usar, es una persona a la que tenemos que amar. No es algo, sino que es alguien. Él es el Padre y quiere tener la relación más cercana posible contigo. Y Jesús está diciendo que eso es lo que realmente necesitas comprender si quieres llegar a orar realmente. Quizá hay otros que ven a Dios como un tirano. Y claro, la respuesta obvia ante un tirano es la resistencia. Un tirano es alguien que reclama lo que no le pertenece como si fuera suyo. Si piensas en Dios como un tirano, nunca querrás acercarte a Él y buscarás estar lo más lejos posible de Él, porque piensas, no, esta es mi vida, estos son mis derechos, estas son mis opciones. Entonces, cuando Dios exija cosas de ti, lo sentirás como una imposición y no querrás hablar con Él. Ahora bien, la respuesta correcta a todas estas nociones erróneas sobre Dios está en el Señor Jesucristo. Hoy quiero que sepas que cuando creas en el Señor Jesucristo, Dios ya no será un extraño para ti. Y si crees en Él, Dios será mucho más que una fuerza superior. Cuando llegues a creer en el Señor Jesucristo, Él no te parecerá un tirano. Llegarás a comprender que Él es el dador de toda buena dádiva, que todo lo que tienes ha salido de sus manos y que Él es supremamente bueno. Cuando veas que ha dado a su Hijo por ti, la idea de que es un tirano que reclama lo que no le pertenece te parecerá absurda. Él es un Padre amoroso que reclama a los suyos. ¿Y qué otra manera tendría el Padre y el Hijo de trabajar juntos en perfecto amor y pagar un precio tan alto para redimirte y extender la gracia a todos los que la reciban? Lo que vemos aquí es que lo que pienses sobre Dios es lo que determinará si vas a orar o no. Solo te pido que seas honesto contigo mismo. Si rara vez oras y no tienes muchas ganas de ir a hablar con Dios, quizás es porque es un extraño para ti, o lo has considerado simplemente como una especie de fuerza lejana e impersonal. O peor aún, en secreto piensas en Él como un tirano que reclama lo que no le pertenece. Jesús te está diciendo que si llegas a conocer a Dios como tu Padre,
por medio de la fe en Él, mientras más lo conozcas, más deseos tendrás de orar. Y mientras más sepas que Dios es el Padre que te ama, más deseos tendrás de acercarte a Él en oración. La segunda pregunta que quiero plantear es simplemente esta. ¿Qué significa entonces que Dios sea tu Padre? Es evidente que se trata de una analogía, es decir, una comparación o un contraste de algo que es muy difícil de comprender. Por un lado, la naturaleza del Dios eterno con algo que nos es muy familiar y fácil de entender, las relaciones de amor que existen en los miembros de una familia. Aquí Dios utiliza esta maravillosa analogía en la que compara la relación que busca con nosotros con la relación de un padre con su propio hijo o su propia hija. Ahora, esta maravillosa analogía funciona de dos maneras en la Biblia y ambas son muy importantes. La primera es que aprendes lo que significa ser padre mirando a Dios. Eso lo vemos en Efesios 3:14, donde Pablo dice: «Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra». En otras palabras, si quieres aprender cómo ser padre, mira a Dios. Si no tuviste un buen padre y te preguntas, ¿cómo puedo tener una idea correcta de lo que es la paternidad? Mira las acciones, el carácter y la naturaleza de Dios, que es tu amoroso Padre Celestial. Pero lo que quiero que noten en Lucas 11 es que la analogía se usa en sentido contrario, porque no solo es cierto que se aprende a ser padre mirando a Dios, sino que Jesús nos dice aquí que también se aprende sobre Dios estudiando lo que significa ser padre. Miren de nuevo el versículo 11. Supongan que a uno de ustedes que es padre. Aquí Jesús nos está pidiendo muy claramente que consideremos nuestra propia experiencia de amor entre un padre o una madre y un hijo o una hija. Pero vivimos en un mundo de padres imperfectos y caídos. Algunos son mejores que otros. Pero nuestro Señor Jesús nos dice, mira, incluso en este mundo de padres y madres imperfectos que fallan en tantos aspectos, reflexionar sobre lo que un hijo significa para un padre o una madre te dará una idea de lo que significas para Dios. Piensa en lo que tus hijos significan para ti y empezarás a hacerte una idea de lo que significas para Dios. Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra experiencia del amor en una familia humana para comprender mejor lo que significamos para nuestro propio Padre Celestial. Dios nos ha dado a Karen y a mí el maravilloso regalo de dos hijos, Andrew y David. Hay unas 100 personas en el mundo que me llaman pastor. La mayoría me llaman Colin. Hay 2 hombres en todo el mundo que me llaman papá. Ellos tienen una relación única conmigo y yo tengo una relación única con ellos. Mis 2 hijos son una alegría y un deleite para mí. Si estoy en una reunión que ha durado un rato y al salir hay varias personas que me han enviado mensajes y uno es de mi hijo, no lo pienso 2 veces y le respondo a él primero. Mi hijo ha llamado. Hay alegría, hay un vínculo, hay una afinidad. Padres, madres, piensen en lo que sus hijos significan para ustedes. Jesús está aprovechando esto para decirles, ustedes saben lo que significa esta relación, incluso en este mundo caído. Pueden entender un poco de lo que los hijos de Dios significan para Dios cuando piensan en lo que sus propios hijos significan para ustedes. El sentido de deleite y alegría que hay en tu propio corazón con respecto a tus hijos te dará una idea del corazón de Dios. Piensa en un niño pequeño que le trae un dibujo a su papá o a su mamá y le dice, es un caballo. Y la mamá se alegra mucho de que le haya dicho lo que era un caballo, porque ella solo ve unas líneas y no habría sido capaz de saber lo que su niño había dibujado. Cuando la mamá recibe este dibujo, no le dice a su hijo, eso no es un caballo, no se parece en nada a un caballo. ¿Qué hace en lugar de eso? Lo recibe con alegría y lo pone en la puerta de la nevera. ¿Por qué lo pegó ahí? ¿Por qué lo coloca en la puerta de la nevera? No por su valor artístico, sino porque su hijo lo dibujó y lo hizo para ella. Ahora piensa en esto. Jesús está diciendo que cuando consideras tu propia experiencia, puedes tener una ventana al corazón de Dios.
Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y el mensaje Cultivando el deseo de orar. Ahora haremos una pausa, pero continuaremos con este mensaje la próxima vez. Si este mensaje te ha animado y te gustaría obtener más recursos que te ayuden a crecer en tu vida de oración, te invitamos a nuestro sitio web. Allí encontrarás la enseñanza titulada Orando en el Espíritu, la cual forma parte del curso Ten cuidado de ti mismo. En esta sesión, el pastor Colin comparte cómo nuestras oraciones pueden fluir directamente desde nuestras meditaciones en la palabra de Dios y también te guía a través de su práctica personal de orar la Biblia. Esta enseñanza está disponible en abrelabiblia.org/cursos y en el canal de YouTube de Abre la Biblia. Y en Abre la Biblia nos encanta compartir contigo testimonios de vidas transformadas gracias a la predicación del pastor Colin. El testimonio de hoy nos lo envía Lisa desde el estado de Florida en los Estados Unidos. Y ella dice lo siguiente: quiero que sepan que mi esposo Alan y yo hemos sido muy bendecidos por su ministerio. Lo encontramos en YouTube y no hemos dejado de escucharlo desde entonces. Aunque tenemos nuestra iglesia local y nuestra comunidad, hemos comenzado a ver al pastor Colin como un mentor y un guía espiritual. Nos alegra decir que hemos encontrado todos los tesoros y recursos que ustedes ponen a nuestra disposición. ¡Qué bendición! Mi esposo habla de Colin con otros como si fueran viejos amigos. Hasta que nos encontremos aquí en la tierra o allá arriba en el cielo, gracias eternas. Damos gloria a Dios por la obra de Cristo a través de la predicación del pastor Colin Smith. Gracias por escucharnos y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo programa de Abre la Biblia descubriremos qué significa que Dios sea nuestro Padre.